¿Y si lo que tu hijo ve no es imaginación? Esta noche vas a escuchar historias reales de niños que hablan con alguien cuando nadie más está ahí. Pero antes de empezar, dime en comentarios, ¿crees que son amigos imaginarios o algo más? Quédate hasta el final. La última historia no te va a dejar dormir. La casa de los Valdés siempre había sido silenciosa, pero desde que Samuel cumplió 6 años, el silencio adquirió un peso diferente. Era un niño serio, de ojos oscuros que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Sus padres, Clara y Mateo, intentaban mantener viva la memoria del tío Lucas, hermano de Mateo, fallecido en un accidente de tráfico una década atrás, mucho antes de que Samuel naciera. Tu tío Lucas era un hombre alegre, decía Mateo una tarde, mientras revisaba álbumes de fotos polvorientos. Le encantaba tocar la guitarra en las reuniones familiares. Samuel, sentado en el suelo con sus bloques de construcción, alzó la vista sin levantar la cabeza. No se llamaba Lucas, dijo, su voz clara y fría como un cristal. Se llamaba Samuel, como yo. Clara dejó escapar una risa nerviosa. No, cariño, se llamaba Lucas. Lucas Valdés. El niño negó con la cabeza, concentrado ahora en apilar un bloque azul sobre uno rojo. Ustedes se equivocan. Él me lo dijo. Esa fue la primera corrección. Luego vinieron los detalles. Durante la cena, mientras Clara comentaba lo extraño que era que el anillo de graduación de Lucas nunca hubiera aparecido, Samuel murmuró desde su silla, está enterrado bajo el rosal del patio trasero, en una lata de té oxidada. Él lo enterró. Mateo casi se atraganta con el agua. Nadie fuera de la familia conocía esa historia. El anillo había desaparecido años atrás, y la teoría familiar era que el espaniel de la señora Rivera, ya fallecido, se lo había tragado. Una búsqueda infructuosa bajo el rosal, ahora marchito, había seguido. Pero lo más escalofriante llegó durante una reunión familiar. La abuela Elena, herida por viejas rencillas, mencionó lo terco que había sido Lucas. Nunca pedía perdón, ese muchacho. Samuel, jugando en una esquina con un coche de juguete, dijo sin mirar a nadie, sí lo hizo. La noche antes de morir, le dijo a papá, perdóname, hermano. Tenías razón. El aire se espesó. Mateo palideció. Esas palabras, pronunciadas en una llamada telefónica a altas horas de la noche, habían sido su secreto más guardado, un consuelo agridulce que nunca compartió ni con Clara. ¿Cómo podía saberlo un niño que ni siquiera estaba concebido entonces? La obsesión por verificar los dichos de Samuel los llevó al ático, a una caja olvidada marcada Lucas, cosas personales. Allí, entre viejas cartas y fotografías descoloridas, encontraron 3 cintas de casete. Una de ellas, etiquetada Navidad 92, contenía la voz de un Lucas veinteañero riendo y tocando la guitarra. De fondo, se oía la discusión de sus padres sobre un anillo perdido. Debe estar en el jardín, gritaba su madre. Ese maldito perro de los Rivera se lo comió todo. La confirmación fue un golpe físico. Clara sintió un vértigo repentino. Mateo apretó la cinta hasta que el plástico crujió. La segunda cinta era una grabación accidental, hecha por una vieja contestadora que quedó encendida. Capturaba una conversación telefónica entre Mateo y Lucas. La voz de Lucas, cargada de emoción y alcohol, decía claramente, perdóname, hermano. Tenías razón. Luego, el sonido de un portazo y la línea muerta. Sentados en el suelo polvoriento del ático, rodeados de fantasmas en cajas, Clara y Mateo se miraron. El mundo que conocían se había desmoronado. Todas las correcciones de Samuel, cada detalle, eran verdades enterradas. Finalmente, una noche, con Samuel ya acostado, se sentaron a su cama. La luz de la luna entraba por la ventana, dibujando sombras alargadas en las paredes. Samuel, comenzó Clara, su voz temblorosa. Cariño, ¿cómo sabes todas esas cosas sobre el tío Lucas? El niño estaba boca arriba, los ojos abiertos, mirando el techo. Su respiración era tranquila y medida. Él me lo cuenta, dijo Samuel, como si explicara algo evidente. ¿Cuándo? Insistió Mateo, inclinándose. ¿Cuándo te lo dice? Samuel giró la cabeza lentamente hacia ellos. En la penumbra, sus ojos parecían vacíos, pozos profundos. Me lo cuenta cuando ustedes no escuchan, susurró. Él está aquí ahora. Dice que le gusta cómo suena su nombre en mi voz.
Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo. ¿Dónde está? Samuel señaló con un dedo pequeño y pálido el rincón más oscuro de la habitación, donde las sombras de un armario se fundían con la oscuridad. Ahí. Siempre está ahí. Dice que ya casi es hora de que yo vaya a jugar con él. Clara contuvo un grito. No había nada en ese rincón. Solo oscuridad. Pero el aire había cambiado, se había vuelto frío y pesado, como si algo estuviera absorbiendo todo el calor de la habitación. A jugar, balbuceó Mateo. Samuel asintió, una sonrisa extraña y demasiado madura curvando sus labios. Sí. ¿A dónde él está? Él dice que allá hace mucho frío, pero que pronto yo le haré compañía y ya no estará solo. Samuel ya no habla del tío Lucas. Ahora solo habla con él. Y sus padres, atrapados en un terror silencioso, esperan el día en que su hijo les diga que es hora de irse a jugar, para no volver nunca. La casa era nueva para ellos, pero vieja para el mundo. Un chalet adosado en las afueras, comprado a buen precio después de una reforma integral. Para Mateo y Elena, era el comienzo de una vida estable para su hija Lucía, de 5 años. Para Lucía, desde la primera noche, fue el reino de la mujer flaca. Todo comenzó con un llanto, un quejido ahogado que rasgaba el silencio de la madrugada. No era el llanto por una pesadilla pasajera, sino un sollozo cargado de un terror puro y antiguo. La mujer flaca no me deja dormir, balbuceaba Lucía, aferrada al cuello de su madre, sus pequeños dedos hundiéndose en la tela del pijama. Sus ojos, desmesuradamente abiertos, se clavaban en la pared lisa y recién pintada de color beige que había frente a su cama. Vive ahí dentro. Y sale cuando la luz se apaga. Mateo, hombre práctico y escéptico por naturaleza, revisó minuciosamente la habitación. Golpeó la pared, buscando huecos o resonancias extrañas. Revisó las tomas de corriente, el ventanal, el espacio bajo la cama. Nada. Solo el yeso nuevo y el olor a pintura. Elena, más intuitiva, sentía el frío. Un frío particular que se acumulaba en ese rincón de la habitación de Lucía, un frío que no provenía de ninguna ventana abierta. Las noches se convirtieron en un ritual de terror. La luz del pasillo permanecía encendida, luego pusieron una lámpara de noche con forma de luna. Nada funcionaba. Lucía despertaba, siempre a la misma hora, las 3:17 am, señalando con un dedo trémulo hacia la pared. Ahí está. Mira. Es flaca, muy flaca. Y su vestido hace ruido. Sus descripciones, cada vez más detalladas, helaban la sangre de sus padres. Hablaba de un vestido largo y desteñido, de unos zapatos con hebilla, de un pelo recogido en un moño tan tirante que estiraba la piel de su rostro. Y la marca. Siempre mencionaba la marca fea en el cuello. La desesperación los llevó a pedir ayuda a la abuela Pilar, la madre de Elena, una mujer de campo con los pies firmemente plantados en la tierra, pero con una sensibilidad especial para lo que no se ve. Abuela Pilar llegó con sus hierbas y su mirada escrutadora. Se sentó en la cama de Lucía, la abrazó y, en lugar de pedirle que describiera otra vez a la mujer, le puso un lápiz y una hoja de papel en las manos. Dibújala, cariño. Dibuja a la mujer flaca. Lucía, con una concentración sobrehumana para su edad, se puso a trabajar. Sus trazos eran torpes, infantiles, pero la esencia que capturó hizo que el color desapareciera del rostro de la abuela Pilar. Allí estaba, en papel sulfito, la figura esquelética de una mujer con un vestido de cuello alto y mangas largas, con un patrón de flores apenas sugerido. El rostro era una sombra alargada, sin ojos visibles. Pero la niña había dibujado, con un trazo oscuro y enfático, un círculo negro y una línea que caía desde él en el lado izquierdo del cuello de la figura. Abuela Pilar dejó escapar un jadeo ahogado. La mano le tembló al tomar el dibujo. Dios mío, susurró. Es ella. Es la señora Elvira. La historia, enterrada bajo capas de yeso nuevo y olvido, salió a la luz. Antes de que el chalet fuera dividido y reformado, había sido una casa grande propiedad de una familia venida a menos. En la planta que ahora ocupaba la familia de Lucía, vivía una mujer mayor, la señora Elvira, una persona solitaria y de modales antiguos, que siempre vestía trajes de otra época. Murió, según el parte oficial, por un accidente doméstico.
Pero el rumor del vecindario, el que perdura en los susurros de las tiendas de comestibles, decía otra cosa. La encontraron ahorcada de una viga, en lo que era el antiguo salón, justo en el espacio que ahora era la pared de la habitación de Lucía. Se habló de tristeza, de soledad insoportable. Y de esa marca, la del lazo, en su cuello. Mateo dejó de lado su escepticismo. La coincidencia era demasiado precisa. Contrató, sin decirle a Lucía el verdadero motivo, a un albañil de confianza. Con el pretexto de instalar un aislamiento térmico, abrieron la pared. No encontraron huesos ni reliquias. Solo polvo, cables viejos y el vacío. Pero el albañil, un hombre mayor del pueblo, palideció al tocar los ladrillos originales. Aquí hubo una viga, dijo con voz ronca. Se ve la marca en el ladrillo de soporte. La sellaron con una nueva capa de cemento, más gruesa, y luego volvieron a colocar el panel de yeso y a pintar. Esa noche, por primera vez en meses, Lucía durmió de un tirón. No hubo llantos, no hubo terrores nocturnos. Al día siguiente, amaneció sonriente. La paz había regresado. Pero solo duró una semana. Una mañana, mientras desayunaba tranquilamente sus cereales, Lucía levantó la mirada hacia su madre. Se habló de tristeza, de soledad insoportable. Y de esa marca, la del lazo, en su cuello. Mateo dejó de lado su escepticismo. La coincidencia era demasiado precisa. Contrató, sin decirle a Lucía el verdadero motivo, a un albañil de confianza. Con el pretexto de instalar un aislamiento térmico, abrieron la pared. No encontraron huesos ni reliquias. Solo polvo, cables viejos y el vacío. Pero el albañil, un hombre mayor del pueblo, palideció al tocar los ladrillos originales. Aquí hubo una viga, dijo con voz ronca. Se ve la marca en el ladrillo de soporte. La sellaron con una nueva capa de cemento, más gruesa, y luego volvieron a colocar el panel de yeso y a pintar. Esa noche, por primera vez en meses, Lucía durmió de un tirón. No hubo llantos, no hubo terrores nocturnos. Al día siguiente, amaneció sonriente. La paz había regresado. Pero solo duró una semana. Una mañana, mientras desayunaba tranquilamente sus cereales, Lucía levantó la mirada hacia su madre. Mamá, dijo con una voz clara y serena. La mujer flaca ya no hace ruido. Ya no sale de la pared. Elena sintió un alivio inmenso, una sonrisa se dibujó en su rostro. Pero antes de que pudiera celebrar, Lucía añadió, clavando sus ojos inocentes y profundos en los de ella. Ahora solo se queda ahí, mirándome. Desde dentro. Ya no quiere salir. Solo quiere verme. Y desde entonces, Lucía puede dormir. Duerme plácidamente, sin pesadillas. Pero sus padres no. Porque a veces, en el silencio absoluto de la noche, Elena se levanta a mirar a su hija. Y ve cómo Lucía, en sueños, gira su cabeza lentamente hacia la pared sellada, y sonríe. Una sonrisa pequeña y tranquila, como si estuviera saludando a una vieja amiga. La casa de los Mendoza resonaba con las risas de Mateo, un niño de 5 años con ojos del color de la tormenta y una imaginación tan vasta como el cielo. Pero sus risas nunca estaban solas. Desde que habían llegado a la vieja casa de campo, heredada de un pariente lejano, Mateo había encontrado un amigo. Se llamaba Tomás. Mamá, ¿puedo llevar mi merienda al jardín? Tomás tiene hambre, decía Mateo, sosteniendo 2 galletas. Papá, Tomás dice que el desván huele a ciruelas pasadas, comentaba mientras jugaban en el salón. Sus padres, Clara y Diego, al principio lo encontraron encantador. Una fase, pensaron. Un amigo imaginario para acompañar al niño en la nueva y vasta casa. Pero con el tiempo, la persistencia de Tomás comenzó a teñirse de detalles inquietantemente específicos. ¿Cómo es tu amigo, cariño?, le preguntó Clara una tarde, mientras Mateo dibujaba con ceras en el suelo de la cocina. Mateo no levantó la vista del papel. Tiene el pelo como el mío, pero más desordenado. Como si recién se hubiera despertado. Lleva unos pantalones cortos de color marrón, marrones de verdad, de tierra. Y una camisa a cuadros, azul y blanca, pero con un botón menos. Hizo una pausa y añadió, y sus zapatos hacen un ruido raro. Clomp, 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 clomp. Porque camina así. Mateo se levantó y comenzó a imitar el andar de su amigo. Arrastraba ligeramente el pie izquierdo,
haciendo que su cuerpo se balanceara de manera desigual con cada paso. El sonido, reproducido por los pequeños pies de su hijo en las baldosas de la cocina, le erizó la piel a Clara. Era un cojeo demasiado vívido, demasiado consistente para ser un invento infantil. Diego lo restó a la imaginación hiperactiva de Mateo. Los niños observan todo, hasta cómo camina el cartero, decía, aunque una sombra de duda comenzó a asentarse en su mirada. La verdadera alarma sonó una semana después. Mateo estaba bañándose, chapoteando feliz, cuando dijo de pronto, con la naturalidad con la que se habla del clima, a Tomás le duele a veces aquí. Se tocó la sien derecha, justo por encima de la oreja. Tiene una línea fea, como un relámpago blanco en su cabeza. Se la hizo cuando se cayó. Dice que se resbaló y que fue muy rápido. Clara, que le estaba lavando el cabello, se quedó con la mano en el aire. Una cicatriz. Una caída. Un detalle anatómico que un niño de 5 años no podría inventar con tanta precisión. Esa noche, mientras Mateo dormía, Clara le contó a Diego lo sucedido. La duda en los ojos de su marido se había convertido en inquietud. «Esta casa tiene más de 100 años», murmuró Diego, observando las vigas oscuras del techo del salón. Y sí. Al día siguiente, decidieron investigar. Revisaron los documentos de la propiedad, que eran escasos. La casa había pertenecido a la familia de un tío abuelo solterón. No había registros de niños. Pero Clara recordó unas cajas viejas de fotografías que habían encontrado en el desván cuando se mudaron. Subieron, apartando telarañas. El aire era denso y olía, efectivamente, a ciruelas pasadas y a madera vieja. En una caja de cartón corroído, bajo una pila de manteles amarillentos, encontraron un álbum fotográfico encuadernado en cuero. Las páginas crujieron al abrirlas. Eran imágenes en blanco y negro, sepia, de principios del siglo pasado. Personajes serios posando frente a la misma fachada de su casa. Hasta que Clara detuvo la página. Diego, mira. Era una foto grupal. Una familia posaba en el jardín. Los padres, severos. Y entre ellos, un niño. Tenía el cabello desordenado. Llevaba pantalones cortos marrones y una camisa a cuadros, azul y blanca. Clara, con un dedo tembloroso, señaló la imagen. La camisa tenía un botón menos, justo en el centro del pecho. El niño sonreía levemente, pero sus ojos parecían ausentes. En el margen inferior, con una caligrafía temblorosa, decía, Familia Ríos, verano de 1932. Con nuestro Tomás. El corazón les latía con fuerza en el pecho. Siguiendo el instinto, Diego sacó su teléfono y, con manos torpes, buscó en los archivos digitales del periódico local. Introdujo Tomás Ríos y accidente. El resultado apareció de inmediato. Una breve nota necrológica de octubre de 1932. Triste accidente. Tomás Ríos, de 8 años, hijo de los señores Ríos, falleció ayer tras una fatal caída por las escaleras interiores de su domicilio. Las autoridades atribuyen el suceso a un desliz fortuito. Descanse en paz. Diego levantó la vista hacia Clara. Ambos miraron, sin decir palabra, hacia la escalera de madera que ascendía desde el recibidor hasta el primer piso. La misma escalera por la que bajaban cada día. Desde aquella tarde, Mateo dejó de hablar solo. Ya no llevaba 2 galletas al jardín, ni comentaba los olores del desván, ni reía a carcajadas con su amigo invisible. El silencio que lo rodeaba era más aterrador que cualquier conversación. Una semana después, Clara, no pudiendo soportarlo más, se arrodilló frente a él mientras jugaba en silencio con sus bloques. Cariño, ¿y Tomás, ya no juega contigo? Mateo dejó de apilar un bloque azul. Levantó sus ojos grises, que parecían ahora más viejos, más sabios. Los clavó en los de su madre con una serenidad que heló la sangre en sus venas. Ya no puede venir, dijo su voz pequeña, clara como el cristal. Ustedes ya saben su nombre. Y volvió a sus bloques, dejando a Clara congelada en el suelo, mientras en la vieja casa, el único sonido era el crujido lejano de la madera, que a veces, solo a veces, sonaba como unos pasos arrastrados. La llamada llegó un martes por la tarde, mientras Clara y Martín terminaban su café. Era la maestra de Julia, la señora Beatriz, con una voz tensa que no disimulaba su preocupación. Necesito que vengan al colegio. Es sobre un dibujo de Julia.
Me inquieta. En la sala de profesores, bajo la luz fría de los fluorescentes, Clara sintió un escalofrío al extender la mano. Sobre la mesa yacía una hoja de papel de bloc. El dibujo mostraba a una familia de 4. Dos figuras grandes etiquetadas como mamá y papá, una figura pequeña con un lazo, Julia, y otra aún más pequeña, Tomás, el hermano menor. Todos sonreían con trazos simples. Pero detrás de ellos, ocupando casi un tercio del papel, había una figura alta, completamente sombreada con lápiz negro, sin rostro definido, solo una silueta oblonga y desproporcionada. De su mano extendida, líneas finas como hilos conectaban con las muñecas de cada miembro de la familia. En la esquina inferior derecha, Julia había escrito con su torpe caligrafía de 6 años, mi familia y el Señor que cuida. ¿El Señor que cuida?, preguntó Martín, forzando una risa nerviosa. Debe ser un personaje de algún cuento. La señora Beatriz negó con la cabeza. Le pregunté. Julia fue muy clara. Dijo, el Señor vive con nosotros. Siempre ha estado ahí. Llegó antes que nosotros. Clara sintió que el aire se espesaba. Eso es imposible. Llevamos en esa casa desde antes de que Julia naciera. Fue entonces cuando notaron el detalle más perturbador. En la base del dibujo, bajo los pies de la familia, Julia había dibujado unas escaleras que descendían a un espacio rectangular, marcado con rayas diagonales. Dentro había una figura pequeña, indistinta. Arriba, había escrito, el sótano del Señor. No tenemos sótano, murmuró Martín, el color abandonando su rostro. La casa es sobre losa. No hay ningún sótano. En la esquina inferior derecha, Julia había escrito con su torpe caligrafía de 6 años, mi familia y el Señor que cuida. ¿El Señor que cuida?, preguntó Martín, forzando una risa nerviosa. Debe ser un personaje de algún cuento. La señora Beatriz negó con la cabeza. Le pregunté. Julia fue muy clara. Dijo, el Señor vive con nosotros. Siempre ha estado ahí. Llegó antes que nosotros. Clara sintió que el aire se espesaba. Eso es imposible. Llevamos en esa casa desde antes de que Julia naciera. Fue entonces cuando notaron el detalle más perturbador. En la base del dibujo, bajo los pies de la familia, Julia había dibujado unas escaleras que descendían a un espacio rectangular, marcado con rayas diagonales. Dentro había una figura pequeña, indistinta. Arriba, había escrito, el sótano del Señor. No tenemos sótano, murmuró Martín, el color abandonando su rostro. La casa es sobre losa. No hay ningún sótano. Esa noche, después de acostar a los niños, la atmósfera en la casa cambió. Los crujidos habituales del entramado de madera sonaron deliberados. Las sombras en el pasillo parecían más densas, más altas. Clara revisó la habitación de Julia y encontró su cuaderno de dibujo abierto en una página nueva. Era la misma escena, pero esta vez la figura sombreada estaba de pie junto a la cama de Julia, una mano extendida sobre su cabeza dormida. No había miedo en los trazos, solo una inquietante normalidad. Los días siguientes fueron un torbellino de ansiedad silenciosa. Julia seguía hablando del Señor con naturalidad. Ayer me contó un cuento, dijo una mañana durante el desayuno. Es un cuento viejo, de cuando la casa estaba vacía y él estaba solo. Martín decidió investigar. Contactó al archivo municipal y, tras una semana de trámites, consiguió los planos originales de la casa, construida en los años 50. Los planos actuales no mostraban nada bajo la planta baja. Pero los originales, descoloridos y frágiles, revelaron la verdad. Bajo la cocina, accesible por una trampilla que debía estar bajo el linóleo, había un pequeño rectángulo etiquetado como despensa fresca. Un añadido posterior, en tinta roja, tachaba la zona y anotaba, clausurado por humedad, 1978. La cocina era el corazón de la casa, con viejos azulejos verdes y un armario empotrado que siempre pareció un poco fuera de lugar. Con manos temblorosas, movieron la nevera. Allí, casi invisible entre las juntas del suelo, había un contorno rectangular. Martín introdujo una palanca y, con un quejido seco de maderas viejas, la trampilla cedió. El hedor que emergió era a tierra húmeda, a óxido y a algo dulzón y rancio. Una escalera de piedra gastada descendía a la oscuridad absoluta. La luz de la linterna reveló una habitación baja, no más de 3 por 4 metros.
Las paredes eran de piedra desnuda. No había muebles. Solo, en el centro, había un montículo de tierra seca y grisácea, amasado en una forma vagamente humana, como un nido o una cama. Y en las paredes, a la altura de un niño, había marcas. No eran arañazos, sino símbolos trazados con algo oscuro, una y otra vez, espirales, ojos, figuras de palo atadas con líneas. El mismo estilo de los dibujos de Julia. Clara gritó cuando la luz resbaló hacia un rincón. Había objetos. Un zapato infantil, antiguo, de cuero gastado. Un sonajero de hojalata oxidado. Y un pequeño marco de fotos vacío, cubierto de polvo. No eran reliquias familiares. Eran ajenas. Nos mudamos. Hoy mismo, dijo Martín, su voz un hilo. El proceso fue frenético. Encuadraron la trampilla con tablas gruesas y vendieron la casa a una inmobiliaria por una fracción de su valor, sin mencionar el sótano. Se trasladaron a un apartamento nuevo, luminoso, en un edificio moderno sin historia. Julia pareció florecer. Su sueño se volvió tranquilo, sus dibujos volvieron a ser de princesas y animales. El señor desapareció de su conversación y de su cuaderno. Clara y Martín empezaron a respirar. La pesadilla, pensaron, había terminado. Fue una semana después de la mudanza cuando Clara, empacando los últimos cuadernos viejos de Julia, abrió el que usaba en la casa antigua. Las páginas estaban llenas de las terroríficas siluetas y del sótano. Pero la última hoja, la que seguía a la página en blanco después de su último dibujo normal, no tenía imágenes. Solo tenía una frase, escrita con letras grandes y torpes, pero terriblemente precisas para una niña de 6 años. Una frase que congeló la sangre en las venas de Clara y le arrancó el aliento del pecho. Ahora cuida a otros. Abajo, en un rincón de la página, casi como una firma, había un pequeño dibujo. No era la figura sombreada. Era una simple casa. Su antigua casa. Bruno tenía 7 años y un secreto que solo vivía de noche. Desde hacía casi un mes, sus padres lo encontraban despierto en la oscuridad, murmurando en voz baja hacia el vacío al pie de su cama. Al principio, creyeron que eran terrores nocturnos, los típicos monstruos que habitan bajo la cama de cualquier niño. Pero Bruno no lloraba. Hablaba. Conversaba. Y sus descripciones eran demasiado específicas para ser producto de una imaginación infantil. Es un señor muy cansado, explicó una mañana, mientras su madre, Clara, le servía los cereales. Se sienta aquí, al borde de mi colchón, y hace un ruido cuando respira, como un silbido pequeño. Bruno frunció la nariz. Y huele raro. Huele a hospital. Clara y su esposo, Tomás, intercambiaron una mirada cargada de preocupación. Consultaron a un pediatra, quien sugirió ansiedad. Intentaron dejar una luz tenue encendida, le leyeron cuentos más alegres antes de dormir, incluso cambiaron los muebles de lugar en un esfuerzo por romper el hechizo de las pesadillas. Nada funcionaba. Cada madrugada, entre las 3 y las 4, la voz baja y monótona de Bruno surgía de su habitación, entablando un diálogo unilateral que helaba la sangre. Hasta que una noche, el diálogo dejó de ser unilateral. Fue un martes, o quizás un miércoles. El insomnio había difuminado los límites de los días para Clara. El silencio de la casa era absoluto cuando un sonido la sacó de un sueño ligero, la voz de Bruno. Pero esta vez no era un murmuro. Era una respuesta clara, nítida, a una pregunta que nadie más podía oír. No, no duele, decía Bruno, su voz cargada de una seriedad adulta. Mamá dice que soy valiente cuando me ponen una vacuna. Un escalofrío le recorrió la columna a Clara. Se quedó inmóvil, escuchando. Sí. ¿De verdad se fue así? ¿Sin decir nada? Había una pausa, y luego la voz de Bruno, más baja, eso es muy triste. Clara no pudo soportarlo más. El miedo por su hijo superó el miedo a lo que pudiera encontrar. Con el corazón golpeándole el pecho, salió de la cama y recorrió el corto pasillo hasta la puerta entreabierta de Bruno. La luz de la luna, pálida y fría, se filtraba por la ventana e iluminaba el pequeño bulto bajo las sábanas con estampado de cohetes. Y al borde de la cama, el colchón estaba ligeramente hundido, como si alguien acabara de levantarse de allí. Bruno tenía los ojos abiertos, mirando hacia ese punto vacío. Cariño, susurró Clara, encendiendo la lamparita de la mesilla.
La habitación se bañó en un tenue resplandor anaranjado. No había nadie más. Solo el armario entreabierto, el peluche despatarrado en el suelo y ese silencio repentino y pesado. Bruno giró la cabeza hacia ella. Sus ojos, grandes y oscuros, no reflejaban miedo, sino una especie de resignación tranquila. Se fue, mami, dijo simplemente. Clara se sentó a su lado, acariciándole el pelo húmedo de sudor. ¿Quién se fue, mi amor? El señor cansado. El que huele a medicina. Bruno bajó la voz hasta casi un susurro confidencial. Se fue porque te oyó venir. Dijo que no quería asustarte. Clara sintió un nudo de angustia en la garganta. Bruno, cariño, no hay ningún señor aquí. Fue un sueño. El niño la miró con una pena que no correspondía a su edad. No era un sueño. Él estaba muy triste porque se olvidaron de él. Los días siguientes, Bruno no volvió a despertarse hablando en la noche. El alivio de Clara y Tomás fue inmenso, aunque teñido de inquietud. La conversación había sido demasiado vívida, demasiado extraña. Fue Tomás quien, casi por casualidad, mencionó el tema mientras arreglaba una persiana en la habitación de Bruno. Este mecanismo está viejo. Debe ser de cuando construyeron la casa, hace 40 años. Me pregunto quién vivió aquí antes. Desde aquella noche de la conversación, el señor cansado no había vuelto. Bruno dormía plácidamente, sus noches ya no estaban habitadas por visitas sombrías. Pero una pregunta empezó a surgir, primero tímidamente y luego con más insistencia, generalmente cuando Clara lo arropaba para dormir. Mami, preguntó una noche, cogiendo el borde de la sábana con sus dedos pequeños. ¿Por qué el señor no volvió a despedirse? Clara se quedó sin aliento. ¿Qué quieres decir, cariño? La última vez, dijo Bruno, como si fuera lo más natural del mundo, me dijo que ya podía descansar. Que yo le había ayudado a recordar cómo se reía un niño. Y que cuando vinieras tú, se iría para siempre, porque ya no estaba perdido. Bruno hizo una pausa, sus ojos buscando los de su madre en la penumbra. Pero no dijo adiós. Solo se fue. Y eso es de mala educación, ¿no? Clara no supo qué responder. ¿Cómo explicarle que lo que él interpretaba como una falta de educación era, en realidad, el alivio final de un alma atormentada? Que su presencia inocente, su compañía inconsciente, había sido el catalizador para que aquella sombra cansada encontrara la luz. Que el verdadero adiós no siempre necesita palabras. A veces es un suspiro que se disuelve en el aire, un peso que se levanta del borde de una cama, un olor a hospital que se desvanece para siempre, dejando solo el perfume limpio de un niño dormido. A lo mejor, murmuró Clara, besando la frente de Bruno, su despedida fue irse en silencio, para no despertarte. Bruno pareció considerar la idea, asintiendo lentamente. Sí. A lo mejor solo estaba demasiado cansado para hablar. Y cerrando los ojos, se dejó llevar por un sueño profundo y silencioso, en una habitación que, por fin, solo le pertenecía a él. Clara permaneció un rato más, mirando el espacio vacío al borde de la cama, sintiendo un frío que no provenía de la ventana. El monitor de bebé era un pequeño rectángulo de plástico blanco, una ventana de audio hacia el mundo de Emma. Para Carla, era un cordón umbilical tecnológico que le permitía respirar tranquila mientras lavaba los platos o se preparaba una taza de té en la cocina, un piso más abajo. Al principio, los sonidos fueron sutiles. Un susurro granuloso entre el estático respirar de la noche, un crujido que podía ser la casa ajustando sus maderas al frío, un leve tintineo que atribuyó a los móviles de colores que colgaban sobre la cuna. Interferencia, pensó. Siempre interferencia. Pero Emma, con sus 2 años de universo concentrado en ojos color avellana, comenzó a cambiar. En la penumbra azulada de la pantalla nocturna, Carla la veía sentarse en su cuna, el pelo rubio y fino como halo despeinado, riendo hacia la esquina superior derecha del cuarto, aquella donde la sombra del armario era más densa. No era la risa efusiva por un juguete, sino una risa de complicidad, un balbuceo respondiendo a pausas que solo ella podía oír. ¿Gaga? Dada, decía Emma, y luego callaba, inclinando la cabeza como si escuchara una respuesta. Es su amigo imaginario, dijo Leo, su pareja, restándole importancia mientras revisaba el correo en el sofá. Todos los niños los tienen. Recuerdo que yo tenía uno que se llamaba ¿Toby? Algo así.
Carla quiso creerle. Hasta que llegó la noche del monzón. La lluvia azotaba los cristales con furia, dibujando serpientes líquidas en el vidrio. El viento aullaba en la chimenea. Carla estaba en el cuarto de Emma, arropándola después de un sobresalto por un trueno particularmente violento. La niña, con los ojos vidriosos por el sueño, señaló con su dedo regordete hacia la esquina oscura. «Señor Sombra», murmuró Emma, con una claridad aterradora. Carla sintió un escalofrío que le recorrió la columna. «No hay ningún señor, cariño. Es solo la sombra del osito grande», mintió, señalando un peluche abandonado en el suelo. De vuelta en su dormitorio, el monitor sobre la mesilla de noche escupió estática. Carla ya estaba medio dormida cuando, entre el crepitar blanco y negro del audio, surgió una voz. Clara, íntima y terriblemente cercana al micrófono. «No llores, mi vida. Ya viene mamá». Era una voz de mujer, dulce y cansada, con un deje que no era el de Carla ni el de Leo. Era un tono materno, pero de una maternidad gastada por los años y la pena. Carla se incorporó de golpe, el corazón martilleándole en el oído. Miró a Leo, roncando suavemente a su lado. Miró el monitor. La luz verde del indicador de audio parpadeaba al ritmo de un silencio ahora absoluto. Corrió descalza al cuarto de Emma. La niña dormía profundamente, el pecho subiendo y bajando en un ritmo pacífico. Pero su manita, fuera del edredón, apuntaba floja hacia la esquina. Al día siguiente, Carla estaba hecha un manojo de nervios. «Tenemos que cambiar el monitor. Este tiene una frecuencia rara. ¿Se cuela alguna señal de un vecino o algo?». Leo, aunque escéptico, accedió. Compraron un modelo nuevo, de última generación, con video en alta definición y encriptación de audio. «Nada de voces fantasma con este», bromeó él, instalándolo. Las primeras noches fueron un bálsamo. El silencio era limpio, solo roto por los suspiros de Emma o el roce de las sábanas. Carla comenzó a dormir mejor. La teoría de la interferencia parecía confirmarse. Hasta que prestó atención a Emma. La rutina nocturna se había transformado. Después de leerle un cuento y darle un beso de buenas noches, Emma se incorporaba en la cuna, miraba directamente a la esquina superior derecha, la misma de siempre, y, con solemnidad, movía su manita abierta. «Adiós, señor Sombra. Noche, noche». No lo decía hacia el monitor nuevo, colocado en la pared opuesta. Lo decía hacia el vacío, hacia ese rincón que ahora, a la luz del día, Carla inspeccionó minuciosamente. No había nada. Solo un empapelado con un estampado de nubes y estrellas que ellos mismos habían elegido. Pero al pasar la mano, notó un frío localizado, un punto de aire gélido que parecía emanar de la propia pared. Una tarde, mientras Emma hacía la siesta, Carla sucumbió a la curiosidad malsana. Subió una escalera de mano y, con un cúter, hizo una pequeña incisión en el empapelado de esa esquina. Detrás del papel, la pared de yeso estaba agrietada. Y dentro de la grieta, algo brilló débilmente. Con dedos temblorosos, extrajo un objeto. Era un viejo lente monocristal, de esos que usaban los primeros monitores de bebé, de audio solamente. Estaba sucio y empañado. Y pegado a él con cinta adhesiva amarillenta, había una foto diminuta y descolorida de una mujer de rostro demacrado y sonrisa triste. Al dorso, escrito con una caligrafía temblorosa, decía: «Para mi ángel. Siempre te oigo». Carla bajó de la escalera con las piernas de gelatina. La interferencia nunca había sido técnica. Había sido un eco, un residuo de un amor posesivo y postrero que se aferraba a la frecuencia de la vigilancia, buscando siempre un bebé que escuchar, una cuna que observar. Esa noche, el monitor nuevo permaneció mudo. Pero Carla, desde la puerta del cuarto de su hija, vio como Emma, ya dormida, volvía la cabeza hacia la esquina fría y susurraba en sueños. «La mamá triste dice que ya puede descansar». Y en el aire, justo antes de que Carla encendiera la luz, creyó ver, por un instante, la silueta desvaneciéndose de una mujer que le sonreía con gratitud antes de disolverse en la nada, dejando atrás solo el tenue olor a polvo y a paz antigua. Nicolás tenía 6 años cuando comenzó a escribir palabras que nadie le había enseñado. Sucedió una noche de invierno, mientras la lluvia golpeaba los ventanales de la vieja casa colonial donde vivía con sus padres. Su madre, Clara, lo encontró al amanecer sentado en el suelo del pasillo,
rodeado de hojas sueltas donde trazos infantiles pero inquietantemente precisos formaban frases que helaron su sangre. El tiempo se arrastra como gusano herido, decía una. La tierra aquí tiene memoria de huesos, afirmaba otra. Nadie abandona realmente este lugar, advertía una tercera. Clara llamó a su esposo, Mateo, y juntos observaron a su hijo, quien los miró con ojos que parecían demasiado viejos para su rostro infantil. ¿Dónde aprendiste estas palabras, Nico?, preguntó Clara, tratando de mantener la calma. Él me enseña por las noches, respondió el niño, sin apartar la mirada de sus padres. ¿Quién es él?, insistió Mateo, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. El que vivía aquí antes, contestó Nicolás, como si fuera la explicación más natural del mundo. Los padres intercambiaron una mirada cargada de preocupación. La casa había sido heredada de la familia de Mateo, quienes la habían habitado por 3 generaciones. El bisabuelo de Mateo, don Ernesto, había construido la casa a finales del siglo XIX, y había muerto en ella bajo circunstancias que la familia nunca discutía abiertamente. Las semanas pasaron y las escrituras nocturnas continuaron. Nicolás comenzó a hablar usando expresiones anticuadas, refiriéndose a objetos cotidianos con nombres en desuso, describiendo eventos que nunca había presenciado con detalles vívidos y perturbadores. Sus maestros en la escuela informaron que escribía ensayos completos sobre la vida rural de principios del siglo XX, usando terminología que ningún niño de su edad podría conocer. La familia decidió consultar a especialistas. Psicólogos, neurólogos, incluso un parapsicólogo escéptico que abandonó la casa pálido y recomendando un cambio de aires inmediato. Pero fue durante una visita familiar cuando el misterio alcanzó su punto más escalofriante. El abuelo Benjamín, padre de Mateo y hombre de 82 años, llegó de visita un domingo por la tarde. Mientras la familia compartía el almuerzo, Nicolás mostró una de sus últimas creaciones, La soledad sabe a polvo y a tiempo detenido. Benjamín palideció visiblemente, sus manos temblaron hasta derramar el vino tinto sobre el mantel blanco. ¿Dónde escuchaste esa frase, muchacho?, preguntó con voz quebrada. Él me la enseñó anoche, respondió Nicolás con naturalidad. Era una expresión habitual de mi padre, confesó Benjamín, mirando a su hijo con ojos llenos de pánico. Don Ernesto la decía cada vez que alguien mencionaba abandonar esta casa. Murió aquí, en el cuarto del segundo piso, hace 60 años. Un silencio espeso cayó sobre la mesa. Clara rompió a llorar. Mateo tomó la decisión esa misma noche, se mudarían a la ciudad, venderían la casa, pondrían distancia entre su hijo y lo que fuera que habitaba aquel lugar. La mudanza fue rápida y traumática. Nicolás lloró durante días, suplicando no tener que abandonar a su maestro. Pero una vez instalados en el departamento urbano, el cambio en el niño fue inmediato y radical. Dejó de escribir las frases inquietantes, dejó de usar el lenguaje arcaico, pareció reconectarse con su infancia real. Los padres respiraron aliviados, atribuyendo todo a la imaginación hiperactiva de un niño sensible en una casa vieja y llena de historias familiares. Los años pasaron. Nicolás creció, se convirtió en un adolescente normal, luego en un joven universitario estudiando literatura. Nunca más mencionó a su maestro, nunca más escribió frases que no correspondieran a su época. La familia guardó el episodio como un recuerdo extraño pero superado. Hasta que una noche, 16 años después de la mudanza, Clara visitó a su hijo en su apartamento universitario. Nicolás había salido a comprar café, y ella, mientras esperaba, decidió ordenar un poco el caótico escritorio donde su hijo preparaba su tesis sobre literatura gótica del siglo XIX. Entre los papeles, encontró un cuaderno negro, viejo y desgastado. Lo abrió por curiosidad y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Allí, en letra adulta pero con el mismo estilo inquietante de la infancia, había páginas y páginas de escritura. La ciudad es ruido que ahoga los susurros, pero aún escucho. Él dice que las casas no se abandonan, solo se espera. La tinta corre por mis venas como sangre ajena. Enseñar no es dar conocimiento, es ocupar espacio. Pronto volveré a donde el tiempo tiene otro ritmo. La última entrada era de la noche anterior, ya no recuerdo su rostro, ni su nombre, ni las lecciones. Pero mis manos escriben lo que sus manos quieren decir. Él dice que pronto estaremos completos otra vez. En la casa que nunca nos dejó ir. Clara oyó la llave en la cerradura.
Cerró el cuaderno con manos temblorosas justo cuando Nicolás entraba con 2 tazas de café humeante. ¿Todo bien, mamá?, preguntó, y su sonrisa era la de su hijo, pero sus ojos tenían esa profundidad antigua que Clara no veía desde hacía 16 años. Sí, cariño. Mintió, sintiendo un frío que nada tenía que ver con la temperatura de la habitación. Solo recordaba lo mucho que extrañó aquella vieja casa. La sonrisa de Nicolás se amplió, pero no llegó a sus ojos. No te preocupes, mamá, dijo, tomando asiento y abriendo su laptop. Pronto volveremos. Él me ha estado enseñando cómo. La casa de los Márquez siempre había sido un lugar luminoso, lleno de risas infantiles y el trajín alegre de una familia joven. Valeria, de 7 años, era una niña de sonrisa fácil y ojos curiosos, hasta que todo cambió. El cambio fue tan gradual que al principio sus padres, Clara y Ricardo, apenas lo notaron. Fue primero una silla extra en el rincón de la lectura, siempre desocupada pero con un cojín ligeramente hundido. Luego, fue el murmullo monocorde de Valeria hablando en las tardes, no con el tono eufórico de un juego imaginario, sino con una cadencia baja, casi consoladora. ¿Con quién hablas, cariño?, preguntó Clara una tarde, mientras veía a su hija sentada en el sofá, mirando el espacio vacío a su lado. Con Laura, respondió Valeria, sin apartar la vista del lugar desocupado. Es mi amiga. Clara sonrió, atribuyéndolo a la vívida imaginación de su hija. Pero las semanas pasaron y la presencia de Laura se volvió una constante silenciosa y sombría. Valeria ya no corría por el jardín ni sacaba sus juguetes. Su único pasatiempo era sentarse, a veces en el sofá, a veces en el porche trasero, siempre acompañada por esa entidad invisible. No jugaban. Solo se sentaban juntas, en un silencio compartido que parecía pesar más que cualquier alboroto. La primera señal de alarma verdadera llegó cuando Clara mencionó los preparativos para el 8º cumpleaños de Valeria. La niña palideció, su pequeño cuerpo se tensó. No. Dijo, con una firmeza que no le era propia. No quiero cumpleaños. No quiero crecer. Pero, cielo, es tu día especial. Habrá pastel, regalos, tus amigos. No. Gritó Valeria, y por primera vez Clara vio un destello de auténtico terror en los ojos de su hija. No está bien crecer cuando otros no pueden. Laura está triste porque ella no pudo crecer. Esas palabras, dichas con la simple y aterradora lógica de un niño, helaron la sangre de Clara. Esa noche, mientras Ricardo intentaba calmar a una Valeria que sollozaba en sueños, Clara encendió su computadora. Con dedos que le temblaban ligeramente, comenzó a buscar en los archivos digitales del periódico local, en grupos de la comunidad. Introdujo el nombre Laura junto con el de su vecindario, un lugar tranquilo de casas con jardín construidas en los años 80. La búsqueda no arrojó nada al principio. Luego, refinando las fechas, retrocediendo una década, encontró un breve obituario. Una nota pequeña, descolorida por el escaneo digital. Laura Hidalgo, 7 años, falleció el 12 de septiembre de 2013 tras una larga enfermedad. Deja desconsolados a sus padres y a su hermano menor. Servicios privados. La fecha de la muerte de Laura Hidalgo era, exactamente, una semana antes de lo que habría sido su 8º cumpleaños. Y la dirección, aunque el artículo no la detallaba completamente, correspondía a la vieja casa de estilo Tudor que estaba justo 3 lotes más abajo de la suya, ahora habitada por una familia recién llegada. Clara recordó vagamente a los anteriores dueños, un matrimonio mayor que se había mudado abruptamente unos años atrás. Nunca supo por qué. Ricardo, escéptico al principio, no pudo negar los escalofríos que le recorrieron la espalda cuando Clara le mostró la pantalla. ¿Cómo podía saber Valeria ese nombre? Nunca habían conocido a los Hidalgo. La niña no tenía forma de haberlo escuchado. A menos que... Decidieron no confrontar a Valeria directamente, temerosos de asustarla más. Pero la vigilaban. Y la presencia de Laura se hizo más palpable, no como una amenaza, sino como una tristeza densa y fría que se arrastraba por las habitaciones. Valeria dejaba un espacio para ella en la mesa, incluso cuando insistían en que no lo hiciera. Es de mala educación no hacerlo, decía la niña, con seriedad. La noche del 11 de septiembre, una tensión eléctrica y silenciosa saturó la casa. Valeria se acostó temprano, inusualmente callada.
Clara y Ricardo permanecieron despiertos, escuchando cada crujido de la vieja casa, cada susurro del viento en los árboles. Hacia la medianoche, un grito desgarrador los hizo saltar de la cama. Corrieron a la habitación de Valeria. La encontraron sentada en la cama, bañada en el pálido resplandor de la luna que entraba por la ventana. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas, pero su expresión no era de miedo, sino de una profunda y tranquila pena. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Un mal sueño?, preguntó Clara, abrazándola. Valeria sacudió la cabeza lentamente. Sus ojos, grandes y lúcidos en la penumbra, se posaron en el rincón vacío de la habitación, donde durante meses había sentado a su amiga. Ya se fue, susurró, su voz clara y cargada de una certeza absoluta. Por fin pudo irse. Ya no está triste. Un suspiro, tan profundo que pareció venir de las paredes mismas, recorrió la habitación y luego se desvaneció. El aire, que había estado cargado de una opresiva melancolía durante meses, de pronto se volvió ligero, normal. Clara y Ricardo se miraron, sin necesidad de palabras. Lo sentían también. La presencia se había ido. A la mañana siguiente, Valeria era una niña distinta. La luz había regresado a sus ojos. Pidió desayunar panqueques, sacó sus viejos legos y comenzó a construir una torre alta y tambaleante. La sombra que se había cernido sobre ella, y sobre la casa, se había disipado. Era como si un invierno prolongado hubiera terminado abruptamente. Los días se convirtieron en semanas, y Valeria volvió a ser la niña juguetona y risueña de antes. Sus padres respiraron aliviados, aunque una pregunta inquietante siempre rondaba sus pensamientos: ¿qué había sido exactamente Laura? ¿Una imaginación tan poderosa que había captado un eco del pasado? ¿O algo más? La respuesta, para ellos, nunca fue clara. Pero una pequeña costumbre persistió en Valeria, un hábito residual de aquellos meses extraños. A la hora de la cena, sin pensarlo dos veces, a veces dejaba un espacio vacío en la mesa, justo a su derecha. No ponía un plato ni cubiertos. Simplemente, el espacio quedaba desocupado. «Valeria, cariño, ¿otra vez?», le preguntó Clara una noche, con suavidad. La niña miró el espacio vacío, luego a su madre, y sonrió, una sonrisa cálida y despreocupada. «Ah, sí», dijo, como si acabara de notarlo. «Es solo por costumbre». Y continuó comiendo, mientras afuera, el viento otoñal mecía las ramas de los árboles, llevándose consigo los últimos ecos de un nombre que ya nadie, excepto ellos, recordaba.